Leemos en Mateo 23, los versículos 13 al 39. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que seréis a los hombres el reino de Dios. Vosotros no entréis ni dejáis entrar a los que lo intentan. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis merecedor del fuego el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: quien jura por el templo no se compromete, quien jura por el oro del templo queda comprometido. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que consagra el oro? Decís: quien jura por el altar no se compromete, quien jura por el don que hay sobre el altar queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, el don o el altar que consagra el don? Pues quien jura por el altar jura por él y por cuanto hay sobre él, y quien jura por el templo jura por él y por quien lo habita. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta y el anís y el comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia y la misericordia y la lealtad. Eso es lo que hay que observar, sin descuidar lo otro. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os bebéis el camello. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, cuando por dentro están llenos de robos y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa, y así quedará limpia por fuera. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros encalados. Por fuera son hermosos, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así vosotros por fuera parecéis honrados a la gente, por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que construís mausoleos a los profetas y monumentos a los justos, comentando: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros antepasados, no habríamos participado en el asesinato de los profetas. Con lo cual reconocéis que sois descendientes de los que mataron a los profetas. Pues colmad la medida de vuestros antepasados, serpientes, cámaras de víboras, ¿cómo evitaréis la condena al fuego? Mirad, para eso os estoy enviando profetas, doctores y letrados. A unos los matáis y crucificáis, a otros los azotáis en vuestras sinagogas y los perseguís de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el atrio y el altar. Os aseguro que todo recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne la pollada bajo sus alas, y os resististeis? Pues bien, vuestra casa quedará desierta. Os digo que a partir de ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito en el nombre del Señor el que viene. Este capítulo no es fácil de leer. Uno siente la frustración, el enojo, la tristeza de Jesús. Uno siente su amor también, su deseo de producir un cambio en la gente. Así que es un capítulo de mucha tristeza y amargura. Con esos 8 ayes, Jesús denuncia actitudes típicas de hipocresía religiosa. Algunas veces en pocas palabras que caben en un versículo, otras veces se extiende más, a veces interpone una observación. El ataque va a los fariseos y a los escribas, los cuales eran los especialistas del conocimiento del Antiguo Testamento. En primer lugar, ellos rechazan el reino de Dios, es decir, rechazan a Jesús mismo, pero también hacen todos los esfuerzos posibles para que nadie entre en este reino. O sea que los que supuestamente viven para honrar y servir a Dios son los enemigos acérrimos de su voluntad y de sus planes. Son identificados entonces a los invitados de la parábola del banquete, los cuales rechazaron la invitación y maltrataron a los mensajeros.
En segundo lugar, el Señor denuncia la avaricia y dureza del corazón de ellos, porque se enriquecen despojando a los pobres y vulnerables, a los que no tienen quien los defienda, pero se esconden ellos tras una apariencia de piedad. En tercer lugar, es característico de los religiosos hacer prosélitos, es decir, esforzarse en convertir a otras personas a su propia forma de pensar. Pero ya que ellos mismos están desconectados de Dios, no pueden transmitirles a estos nuevos adeptos nada más que lo que ellos mismos son. Lo único valioso cuando evangelizamos a alguien es llevar a esta persona a Cristo. Él es la vida y Él es el único que puede transformar una vida. Los fariseos o cualquier otro tipo de religiosos desconectados de Dios tienden a reproducir lo peor de ellos mismos en otros. El cuarto ay tiene que ver con los juramentos. Ya en el capítulo 5, Jesús había dicho de no hacer juramentos, ya que el juramento lleva en sí mismo un fermento de engaño. Aquí se ve con más claridad cómo funciona el engaño. Según la forma del juramento y su objeto, la persona quedaría o no ligada. Esta forma de pensar demuestra una profunda deshonradez. Pero más allá de esta deshonradez, también hay avaricia y materialismo, lo que hace que el oro para ellos vale más que el templo y la ofrenda más que el altar. En la mente de ellos lo material vale más que lo espiritual y las riquezas valen más que la presencia de Dios. En quinto lugar, se ve un celo para cumplir las ordenanzas de la ley, como por ejemplo el diezmo, con un celo maniático. Pero se pierden lo esencial de la ley, su fundamento mismo. Pasan por alto la ley de amor. La ley había sido dada como marco a una relación de amor entre Dios y su pueblo, pero ellos rechazaron esta relación y se quedaron con un cascarón vacío de prácticas vanas. Solo queda un celo absurdo y fanático. Jesús se refiere a la forma meticulosa de ellos de filtrar sus bebidas para no tragarse por descuido un mosco impuro, pero se burla de ellos diciendo que al mismo tiempo ellos se tragan camellos, también impuros pero mucho más grandes. Eso significa que cumplen con detalles insignificantes de la ley, pero incumplen lo fundamental. Se cuidan de unos pecados minúsculos, pero cometen descaradamente otros pecados muy grandes. El sexto ay es parecido, pero esta vez se refiere a la pureza. La pureza ritual era un asunto muy importante para los fariseos. Ellos se cuidaban con lo que comían, con todo lo que tocaban, así sea involuntariamente. Tenían rituales muy precisos sobre la forma de lavarse y purificarse, es decir, que hasta complicaban la muy complicada ley de Moisés. El problema era que no podían limpiar su ser interior. Eso solamente lo puede Dios. Entonces estaban en la paradójica situación de estar súper limpios por fuera y totalmente corruptos en su interior. Esta corrupción interior de los fariseos no era algo específico de ellos. Es la condición de cada ser humano separado de Dios, de cada persona que no ha nacido de nuevo. Las personas no regeneradas están muertas en su espíritu, es decir, que están separadas de la única fuente de vida que es Dios. Estas personas reciben muerte y maldad desde este espíritu en su interior, y su alma se sigue corrompiendo. Este proceso solamente se invierte cuando recibimos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, el cual empieza a manar vida en nuestro ser. El séptimo ay refuerza esta misma afirmación. Era costumbre en aquel tiempo pintar las tumbas de blanco para que sean más visibles de noche, así que nadie fuera a tropezar en ellas y hacerse ritualmente impuro. Pero este color blanco, que también simboliza la pureza, escondía muerte y putrefacción. De igual manera, una persona que no ha sido renovada por Dios puede fingir pureza y santidad, pero su corazón está lleno de muerte y maldad. Finalmente, el octavo ay vuelve al tema del rechazo por los religiosos de los enviados de Dios. Ellos afectaban lamentar el maltrato que sus antepasados le hicieron a los profetas de tiempos antiguos.
Estos profetas de tiempos antiguos ya en el tiempo de Jesús eran reconocidos y se honraban sus profecías y hasta sus tumbas. Pero al mismo tiempo, ellos rechazaban de manera peor los enviados actuales de Dios, es decir, a Juan el Bautista, a Jesús, a sus apóstoles después de él y a la iglesia en general. Haciendo así, demuestran su naturaleza. Son enemigos de Dios y asesinos de sus enviados. Eso demuestra su pertenencia a la raza misma de la serpiente antigua. Son hijos espirituales del mismo Satanás. Se hacen asimismo cómplices de todas las rebeldías de sus antepasados. Confirman su ruptura con Jehová. Este pueblo rebelde, desligado del pacto con Dios, se hace merecedor de los castigos previstos en la ley de Moisés, y uno de estos castigos es la pérdida de la tierra prometida. Los versículos 37 a 39 son entonces la conclusión lógica de la rebeldía de los jefes espirituales del pueblo. La casa, es decir, la tierra prometida, será dejada desierta de los hijos de Israel. Ellos serán dispersados entre las naciones. Es un castigo muy duro y podemos ver la cantidad de dolor y sufrimientos horribles que tuvo que soportar este pobre pueblo. Nosotros como iglesia no debemos sentirnos mejores, sino temer a Dios y mantenernos unidos a Jesucristo. Porque si el Señor le hizo esto a su primer pueblo, ¿cómo nos tratará si nosotros somos infieles? La gracia de Dios nunca impide su disciplina. En cuanto a Israel, el tiempo de su desgracia no durará para siempre, pero no podrán ser restablecidos sin reconocer como soberano a su Mesías, el verdadero Hijo de Dios, porque claramente no hay salvación ninguna fuera de Jesús el ungido.